Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Un saludo, muchas bendiciones para todos ustedes. Estamos nuevamente utilizando pues este medio en el cual salimos al aire hace aproximadamente como unos 4 años en su espacio Tiempo de Reforma, donde subíamos enseñanzas bíblicas y que bueno, por un tiempo ya después solamente pues estábamos subiendo predicaciones y otro tipo de enseñanza, pero por este medio pues debido a la situación yo creo que Dios, amados hermanos, siempre utiliza los medios o las circunstancias para transformarlas a su favor. Y Dios ha permitido que esta situación que está sucediendo en este momento en el mundo sirva para primeramente rescatar la primera iglesia que Dios le dio al hombre, que es la familia. Restaurar, levantar el altar familiar. Recordemos que lo que sucedió en el huerto del Edén no afectó una iglesia, afectó una familia. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, pues sabe que con familias disfuncionales pues genera hijos que son carne pues para el delito y para muchas circunstancias, porque acuérdense que hay una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces pero Dios actúa siempre o sabe tomar las circunstancias para beneficio de la iglesia. Les habla su hermano, su amigo, el pastor Leoncio Montes de Oca, pastor y maestro para la gloria de Dios del Centro Cristiano Bendecidos en Cristo, acá en Caracas, Venezuela, en la avenida Fuerzas Armadas, edificio Surimán, local C. Aquí estamos pues los domingos a partir de las 10:30 de la mañana y un domingo al mes, así como todos los sábados a partir de a partir de las 2 de la tarde, 2:30, en la plaza de Parque Carabobo, evangelizando, tomando ese lugar que Dios nos dio. Pero bueno, debido a esto pues estamos ahora acá y quería subirles, amados hermanos, una predicación, una enseñanza. Las personas cuando escuchan la palabra reforma creen que bueno, esto es poner de cabeza las cosas. No, reforma precisamente es volver al sentido original, a lo que Dios en su momento pues quiso enseñar y que de repente de una u otra manera pues se ha tergiversado con el tiempo. Acuérdense que el Señor Jesucristo en varias oportunidades le decía a los escribas y los fariseos de ese tiempo: porque vosotros invalidáis, o sea, dejan sin valor los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Entonces hay enseñanzas que aplican, o sea, es aplicarle el sentido profético, el sentido de enseñanza para este tiempo. Y hoy vamos a tocar un tema que yo sé que va a bendecir sus vidas. Vamos a hablar sobre la primera predicación o el primer discurso del apóstol Pedro. Esto está en el libro Los Hechos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo o cuando después estén haciendo su estudio bíblico, analicen. Vamos a ir al libro Los Hechos, capítulo número 2, y vamos a tomar en cuenta el versículo 14 en adelante. Precisamente el canonizador o el escritor sagrado coloca allí primer discurso o primera prédica de Pedro. Vamos a leerla bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que esto va a ser de bendición para nuestras vidas. Y le vamos a sacar la aplicación y la enseñanza que tiene para este tiempo. Acuérdense que el libro de los Hechos
toda la palabra de Dios, toda la Biblia es viva, es eficaz. Dice la Escritura, nos enseña que el cielo pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero específicamente el libro de los Hechos es un libro que es escrito en el cielo día a día. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no está cerrado, no tiene amén. Nosotros estamos continuando. Hay personas que dicen, o posiciones teológicas que dicen, bueno, uno debería ser Hechos de los Apóstoles, otros dicen Hechos de la Iglesia, otros dicen Hechos del Espíritu Santo. Debería ser Hechos del Espíritu Santo a través de la Iglesia del Señor. Pero bueno, es un libro que está vigente cada día y nosotros lo escribimos día a día. Vamos a leerlo en el nombre de Cristo, ¿verdad? El verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí es donde toma la profecía y comienza a darle cumplimiento, ¿no? O sea, se venía cumpliendo en ese día, pero es una profecía que se mantiene hasta el día de hoy, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Amén. Y sigue hasta que el Señor así lo decida. Amén. Hasta que venga. Alaba. Y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que cuando usted analiza el contexto, había sucedido un hecho sin precedente para el pueblo de Israel, que era que había venido el día de Pentecostés y había sido derramado el Espíritu Santo sobre esas 120 personas que se encontraban en el aposento alto. Y es maravilloso porque durante todo ese tiempo las personas subían una vez al año al templo a celebrar fiesta. Venían de muchos lugares y había muchas personas de la diáspora, o sea, eran judíos, pero que de hecho habían nacido y sido criados en otros lugares, pero subían al templo de Jerusalén a adorar. Y ellos ven a estas personas, los escuchan hablando en las lenguas de las cuales vivían. De hecho, cuando usted analiza el contexto del libro, del capítulo 2, dice, versículo 6 dice: y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras propias lenguas, elamitas, persa, mesopotámica, de Capadocia, de Frigia, Panfilia, todos esos lugares? Entonces me llama y me maravilla mucho la atención, porque el apóstol Pedro está tomando la cita de Joel cuando profetizaba hace muchos años atrás este evento que comenzaría el día de Pentecostés y que sigue cumpliéndose hoy por hoy. Pero dice algo que me llama poderosamente la atención y dice: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto me maravilla mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo en ese entonces y hoy, amados hermanos,
se cree o algunas personas piensan que la unción es algo particular, propio, privativo y recurrente en algunas personas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares se ha malinterpretado este tema de la unción por mucho desconocimiento. A tal punto de personas creer, bueno, si fulano no predica, o si fulanito no adoró, si fulanita no danzó, si fulano no dirigió el servicio, no dirigió el culto, no pasa absolutamente nada. De hecho, hay personas que dicen, ¿quién va a predicar hoy? No, iba a predicar el hermano fulano. Ah, pero es que a mí no me gusta cómo predica él. A mí me gusta más cómo predica fulano porque tiene más unción. No sé si lo han escuchado, o peor aún, no sé si algunos lo habrán dicho. Porque lamentablemente, hermano, tenemos un error que tendemos a tomar los mensajes emocionalistas y almáticos como característicos de una persona con unción. Y esto es un grave error y algo que ha sucedido hoy por hoy, que se están tomando las emociones o el alma de la persona, entonces hay personas que tocan ese sentimiento, tocan esa parte sensible de la persona, y esta persona cree, bueno, es un mensaje tremendo porque es un mensaje cargado de unción. No, simplemente fue un mensaje cargado de emocionalismo. Porque la cuestión no es que tú te caigas o cuántas veces te caigas, la cuestión es que si tú en realidad tuviste un toque de Dios, algún cambio tiene que haber producido. Entonces los mensajes espirituales más bien le hablan directamente al espíritu y no producen muchos amén. Estos mensajes emocionalistas son aquellos que tú tiendes a escuchar a veces, no sé si, pero hay personas que dicen, oh, lleva tremendo mensaje dio el hermano fulano o el pastor el día domingo. Oye, sí, hermano, tremendo mensaje. ¿Y de qué habló? Oye, no recuerdo, pero sé que fue buena. Entonces, amado hermano, ciertamente yo creo que una de las personas, o la primera persona confundida o atónita con lo que estaba sucediendo en ese momento era el propio Pedro. ¿Por qué? Porque esto me maravilla de Dios, porque nosotros tendemos a hacer de la unción algo privativo, ¿no? Algo que es como privilegio de unos pocos. No toques al ungido, no, porque todos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay personas que tienen un llamado a un servicio, que el ministerio es simplemente servicio, o sea, reconocer que tus hermanos son sacerdotes y reyes en esta tierra, y que tú tienes un llamado a servir a esos sacerdotes y a esos reyes, no a que te sirvan. Alaba. Pero bueno, eso es. Entonces, ¿qué sucede? Y a veces tendemos como a demeritar, no, fulanito, él no predica mucho, o él no, y me maravilla, ¿sabes por qué, amado? Porque Dios es experto calificando lo que el hombre descalifica. No sé si tú le dices amén a eso, pero yo creo que el primer sorprendido fue el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que cuando tú ves desde aquí hacia atrás, muchos decían que prácticamente Pedro no sabía ni hablar, era del vulgo, era común. ¿Qué sucede? Y es necesario aclarar esto para que ustedes entiendan, ¿no? El mayor orgullo de un padre judío es que su hijo sea un rabino. Por eso los niños desde pequeños, desde la edad de 5 años, eran llevados a las sinagogas para ser enseñados. Durante 3 años le enseñaban la Torá. A los 8 años el niño debía saber manejar los principales misbot, o los principales mandamientos de esa Torá o de ese Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Torá, del Génesis a Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ¿qué pasa? Que no todos los niños servían. Entonces, ¿qué sucede? El que no era aprobado
lo devolvían a sus padres para que continuara haciendo las labores paternas, o las labores de familia, el oficio familiar. Y me llama poderosamente la atención porque el Señor Jesucristo, a quien busca, son a 12 hombres, descalificados por un sistema, por un Sanedrín, por una iglesia, que les decía que no servían, pero Dios les estaba diciendo que sí a través de Jesús. Porque Dios, de los 12 que nombró, no nombró ningún rabino. De hecho, no había ningún rabino allí. La mayoría eran pescadores, uno era recaudador de impuestos, hasta un ladrón había, un guerrillero, un celote, como lo era el celote. Entonces, eso para que ustedes vean. Y en ese entonces la gente estaba maravillado. ¿Por qué? Porque aunque eran conocedores de la Escritura, y aunque eran conocedores del antiguo pacto, ellos sabían que la unción venía sobre 4 tipos de personas, de las cuales no había ninguna allí. No habían reyes, no habían sacerdotes, no habían jueces, no habían profetas. Que era sobre las personas donde venía, no donde moraba, donde venía el Espíritu Santo, ocasionalmente en el Antiguo Testamento para usarlos con poder. Entonces, el hecho de que hubiera un derramamiento así sobre estas personas normales y silvestres que estaban allí, era algo que el judío no podía entender, menos aún, de hecho a los apóstoles les costó entender que unos capítulos más adelante, esa unción también vendría sobre los gentiles a través de Cornelio, por primera vez y su familia, y luego de allí en adelante. Entonces, hermano, es maravilloso porque a mí me maravilla un Dios que dice que toda carne, y toda carne es toda carne, blanco, negro, amarillo, alto, bajito, gordo, flaco, bonito, feo. Y esto me llama poderosamente la atención, hermano, porque Dios es especialista, alabado sea su nombre, en tomar personas que son descalificadas por los hombres, calificarlas. Él toma, Él es experto tomando menesterosos, sacándolos del muladar y colocándolos como príncipes de su pueblo. Es por eso que usted ve en la palabra un Mefibosé, que es tomado de Lodebar, tierra de tristeza, de dolor, para sentarlo en la mesa del rey. Vemos también el caso de un José, que siendo esclavo, siendo preso, prisionero, llegó a ser la segunda persona más importante, el primer ministro de Egipto después de Faraón. Vemos una Esther sin familia, como esclava, atada, que llega a palacio para ser reina posteriormente. Vemos un David que cuando analiza la palabra, vemos que Samuel también cae en ese error. Cuando ve uno de los hijos de Isaí, ve el galán, el actor de ese, el alto, el catil, el de ojos verdes, y dijo, no, nada, este es el rey de Israel. Y resulta que Dios le dice, no, Samuel, no te dejes llevar por lo que se lleva el hombre. Yo no me llevo por la vista, yo me llevo por el corazón. Y aquel que nombra, alabado sea el nombre del Señor, y que unge, yo estoy seguro que cuando Samuel ungió a David, David estaba todavía hediondo, estiércol de cabra y de oveja. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios es especialista en eso. Dios es especialista, amados hermanos. Mire, cuando usted analiza si hoy por hoy, y el Señor Jesucristo también hablaba de eso en una oportunidad. Él dijo, ustedes cuando ven una persona que llega a la sinagoga con vestido de lino y anillo de oro, ustedes lo sientan en los primeros puestos, pero los demás los marginan. Pero resulta que Dios, mire un caso maravilloso, amados hermanos, Moisés. Moisés era tartamudo. Y Moisés le ponía excusas al cielo. No, pero es que yo soy tardo para hablar, yo soy lento de lengua. Como diciéndole, mire, ahí está mi hermano, ahí está Aarón. Él es el teólogo, él es el licenciado, él es el summa cum laude, el doctor en teología, él es el especialista en elocuencia, en oratoria. Y Dios diciéndole al cielo, no, a mí es que me interesa el tartamudo. Yo en estos días lo comenté en las redes sociales porque yo le pregunté a Dios. Dios honró a Aarón
por Moisés y por levantar de esa tribu levítica su sacerdocio, pero su pacto era con Moisés. Y el Señor le habló a mi corazón diciéndome, pero es que es por la actitud del corazón, porque si Moisés hubiera sido Aarón, lo matan, pero el becerro de oro no lo hace. Entonces, amado hermano, el mismo Pablo más adelante lo dice en Corintios, dice, porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar al sabio. A mí me maravilla mucho, nada más y nada menos que mire, si hoy por hoy en muchas congregaciones o muchas iglesias se hiciera un casting para solicitar un predicador, yo estoy seguro que no calificaría a Juan el Bautista. Un hombre que tenía una vestimenta particular, vestida de piel de camello, tenía incluso hasta un menú muy particular y una forma de ser muy diferente a la que podríamos calificar hoy como un predicador de estos tiempos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, haciendo referencia a este hombre, esto es maravilloso y me maravilla mucho y quiero compartirlo con ustedes antes de proseguir con el texto. Mire, Juan el Bautista, cuando usted analiza su ministerio, él no hizo milagros. Él no sanó paralíticos, no le dio vista ciego, no resucitó muertos, no echó fuera demonios. Sin embargo, Jesús, haciendo referencia a él, lo pone incluso por encima de hombres que demostraron una unción tan tremenda como Elías y Eliseo, diciendo, nacido de mujer no ha nacido otro como Juan el Bautista. O sea, quiere decir que la unción va mucho más allá de lo que se vea físicamente, sino que va en la obediencia y en la fidelidad a Dios. Y yo quiero hacer este llamado hoy en día porque, hermano, es necesario consagrar al pueblo de Dios. Hay un llamado que Dios está haciendo a dejar en muchos lugares la doble vida. Hay mucho pecado oculto, hermano, en el pueblo de Dios. No solamente desde sus líderes o desde los líderes, sino de ahí hacia abajo. Y esto ha dañado la unción. Hoy vemos, lamentablemente, hermano, en muchos lugares más humo que fuego. Y esto es triste y lamentable. Entonces, amado hermano, había una unción tan maravillosa en Juan el Bautista que la gente, y esto me maravilla, la gente caminaba, o sea, no era que él llevaba el evangelio a las personas, no era que él acondicionaba un lugar con aire acondicionado, con heladito para cuando llegaran por el calor, no, la gente caminaba hasta el desierto a escuchar los palos que le daba Juan el Bautista, porque los mensajes de Juan el Bautista no eran suavizados. Los mensajes de Juan el Bautista no eran edulcorados, no. Eran mensajes que causaban lo mismo que causaron este mensaje de Pedro en Hechos 2, cuando más adelante vemos que la misma gente decía, ¿qué pues haremos? Esas personas que iban allá al desierto a escuchar a Juan el Bautista decían, ¿qué haremos? Y no solamente iba el pueblo, iban los escribas, iban los fariseos, incluso iban los centuriones, los soldados. Y esos llevaban rejos también porque Juan les decía, aprendan a vivir de su sueldo, confórmense con su sueldo y no hagan extorsión a nadie. ¿Cuánto falta Juan el Bautista hoy como capellanes o como voceros ante policías, ante militares, ante políticos? Personas que digan las cosas como debe ser. Entonces, amado hermano, me maravilla esto, porque si fuera por calificativos humanos, yo no tendría ninguna oportunidad, no sé usted, pero porque yo no soy digno, sino solamente por el amor y la misericordia de Dios, el poder ser llamado a predicar su palabra.
Entonces, amado hermano, es hermoso y es maravilloso. Y luego continúa diciendo, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Más adelante, él dice también, en el versículo 38, mira, el versículo 37 del capítulo 2 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan de lo que le decían a Juan el Bautista? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Agarre allí. Para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y me maravilla mucho esto, cuando dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, y se añadieron ese día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos y en el partimiento del pan y las oraciones. Esta es la base, el alimento de la iglesia primitiva y de lo que debería ser la iglesia en este tiempo. Entonces, amado hermano, hay una promesa para los hijos. Y esa promesa, ojo, esto hay que aclararlo. Y otra cosa que les quería decir referente a esa gente que escoge Dios. Cuando en la palabra dice, ya lo dice Juan, dice, ya la raíz está puesta, el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo el que no dé fruto será cortado. Él estaba haciendo referencia, era al Sanedrín. Un Sanedrín que tenía 70 eruditos, 70 doctos, pero que Dios ya los había descalificado, y a esa par levantaba 12, que nadie conocía, que nadie calificaba, pero que estaban calificados por el cielo para llevar esa reforma, esa opción, ese vino nuevo. Entonces, aquí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque hay una promesa sobre nuestros hijos. No es la promesa de Hechos 16:31, de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sino porque, acuérdense algo, amados hermanos, aunque hay un contexto allí donde hay una salvación integral, esto lo hemos explicado en otras oportunidades, a qué se refería allí Pablo cuando le habla al centurión, pero sí, ciertamente se toman de las palabras cuando en el Antiguo Testamento dicen, yo en mi casa serviremos al Señor, pero hay una promesa hermosa y maravillosa, que es aquella que dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces, amado hermano, hay algo maravilloso allí, porque como estaba en estos días escuchando a un pastor que se refirió a esto, diciendo sobre ese tema, diciendo que los hijos de un borracho es posible que sean borrachones, pero los hijos de un profeta profetizarán. Y eso me maravilló y dije, wow, es cierto, es verdad. ¿Por qué? Porque los hijos de nosotros están bajo esa promesa hermosa y maravillosa de Dios, de que aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará, y la perfecciona a través de nuestras generaciones. Por eso es que Satanás, cuando levanta la guerra contra la simiente de la mujer, él trató durante todo el tiempo de evitar el linaje del Señor. Por eso es que todos los vientres que en apariencia era estéril en la palabra, como Ana, como Rebeca, como Raquel, como Sara, como Elizabeth, ¿verdad? Es porque son hijos con propósito, y el enemigo lo sabe. Él siempre ha tratado. Y entonces, amado hermano, usted que dice, oye, pero es que mi hijo está ahorita en la cárcel, pastor, mi hijo está preso, mi hijo no quiere saber nada en el evangelio. Usted haga lo que debe seguir haciendo. Siga orando, intercediendo y clamando por él, porque tarde o temprano él viene en una simiente santa.
Él viene de una simiente de bendición, de un linaje marcado por el cielo para bendición. Y va a profetizar, declárelo, órelo sobre ellos, dígale, mi hijo un profeta de Dios, mi hijo un predicador de la palabra, mi hijo, no maldigamos a nuestros hijos, bendigámoslo. Hermano, hay un poder maravilloso y Dios, aunque Él está en la droga, pastor, no quiere saber nada del Evangelio, está perdido, está donde quiera que esté, pero hay una promesa de Dios que camina sobre él y la promesa está por encima de cualquier situación. Entonces, amado hermano, esto es maravilloso, porque nuestros hijos son la continuación de nosotros, llevando la palabra de Dios, llevando remanente de palabra de verdad. No importa en la condición que tú lo veas ahorita, no importa que no quieras saber de la palabra, hay una promesa sobre él que tarde o temprano lo tocará. Tarde o temprano, eso sí, el proceso lo va a decidir él, pero le va a pasar como Jonás. No va a poder huir de esa palabra profética, porque acuérdate que cuando Dios dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, te puse nombre, mío eres tú, también lo dijo por él. Alaba la gloria del Señor, también lo dice por ellos. Entonces, amado hermano, esto es maravilloso y esto es hermoso. Tenemos que confiar en esa palabra. Por eso es que usted no se ha dado cuenta, y es así. En estos días un pastor me lo dijo y yo, me quedé sorprendido, y es verdad, y quiero compartirlo con ustedes. Un amigo me dice, ¿tú no te das cuenta que hay una persona que de repente cae en fornicación o cae en adulterio y él mismo queda embarazada? Yo estoy seguro que eso fue lo que pasó con Agar. La primera vez ya, y tú procuras, hace el amor todo el día, todos los días con su esposo y no queda embarazada. A mí me ha pasado así. Tengo personas también que están pasando por esa situación. Pero eso es algo espiritual y eso en cualquier momento se va a romper porque se ha roto. Dios trató de impedir el enemigo trató de impedir el nacimiento de cerrando el vientre de Ana, cerrando el vientre de Elizabeth, cerrando el vientre de Sara. Pero acuérdate que aunque Ismael tuvo promesas y bendiciones, tuvo bendiciones de parte de Dios, la promesa era para Isaac, porque era el hijo del matrimonio, era el hijo del pacto, el sello de Dios. Dice la palabra en Hechos 4:13, Hebreos 4:13, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, luego continúa diciendo, la versión textual de la Biblia primero habla de los ancianos y dice que los ancianos soñarán sueños. Y los sueños y las visiones, cuando usted analiza el contenido profético, prácticamente es lo mismo. Ahí, lo dice la palabra en número 12:6, dice, y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablará con él. Pero los sueños y las visiones tienen que ver, y lo vamos a analizar más adelante, cuando vamos a tocar la parte de la visión, ya a la visión que Dios pone en el hombre. Pero los sueños son importantes porque ellos corroboran lo que es la visión. Y es importante que hayan ancianos sanos dentro de las congregaciones, ancianos que estén consagrados a Dios, que tengan una vida de integridad, de oración, que tengan revelación de parte, iluminación de parte del cielo. Amado hermano, es triste en estos tiempos que nosotros vemos como hay ministros que han perdido la visión, han perdido hay otros que de hecho caminan tras la visión de otra persona. Y esto lo vamos a tocar ahorita cuando estemos tocando la parte de los jóvenes, porque hay una versión la versión K2, dice los hombres jóvenes, o sea, haciendo referencia a jóvenes pero ya maduros, ¿no? Ciertamente algo maduros en la palabra. Y sucede mucho. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué le pasó a Elí? Elí
Hermano, cuando usted analiza la palabra, Elí fue una persona que tuvo toda la oportunidad del mundo de ser una de las personas más gloriosas de parte de Dios en la palabra. Durante mucho tiempo no había palabra. Cuando usted analiza Primera de Samuel, usted se da cuenta de que había una situación donde Dios no estaba dando palabra al hombre. El sacerdote, muchos sacerdotes no tenían contacto directo de parte de Dios. Mucha de su revelación era por umín y tumín. Una piedrecita blanca y negra allí. Bueno, si Dios sale la blanca, Dios dice que sí. Pero no había esa relación con Dios. Y es tremendo y es triste ver cómo Elí es desechado y su sacerdocio por ocultar, ni siquiera por sus pecados, amado hermano, sino por taparle el pecado a los hijos. Mucho cuidado con esto, ministro de Dios. Estamos sobándole el pecado a la gente. No, bueno, es que tú sabes que tiene una debilidad. No, amado. Hay que saber tratar las cosas por su nombre. No, pero bueno, sabes que no, fulanito tiene esto, pero él canta bien. O no, pero los padres ofrendan bastante. No, amado hermano. Hay una responsabilidad grande de parte de nosotros en este tiempo, donde no estamos viendo la gloria de Dios manifestada precisamente por una vida donde se está llevando mucho pecado tapado. Óigame, amado, quien está hablando no es un serafín, no es un querubín, es una persona que se hastió de tener doble vida delante de Dios. Y Dios me confrontó. Wow, Señor, yo no voy a perder todo lo que tú me has dado, ni lo que me vas a dar, ni lo que tengo en ti. Y esto he aprendido, y esto estoy enseñando. Y Dios me ha dado una palabra y me ha dicho, te voy a abrir puertas de lugares. Y yo, wow, con este mensaje, Señor, sí, con este mensaje, porque va a llegar el momento, y el momento ha llegado donde hay personas, y como dice la palabra, hermano, que esto hay que entenderlo, que dice el apóstol Pedro, que teniendo comezón de oír se amontonarán conforme a su concupiscencia. Entonces, el término concupiscencia nosotros generalmente lo relacionamos con lo malo, porque el concepto de concupiscencia es el deseo desmedido por algo. Pero cuando usted tiene un deseo de orar desmedido, también está teniendo una concupiscencia, o una concupiscencia por una comida específica. Yo hoy tengo una concupiscencia de comer pescado frito. Y le dije a mi esposa, concha, vamos, tengo una gana de comer con aguacate, porque una concupiscencia. Entonces, no necesariamente es a lo malo. Y hay personas que ya se hastiaron, amado hermano, de ser manipulados, de que le quiten el dinero, o de que en diferentes lugares les soben el pecado, porque la misma persona se confronta ella misma, porque hay un espíritu dentro de ella, que es el Espíritu de Dios, que te confronta con lo malo. Amado hermano, este es el tiempo de nosotros levantar el altar para Dios, de vivir una vida donde la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Esto no quiere decir que no fallemos o que no vamos a fallar esporádicamente, hermano, pero estoy hablando de incluso gente que se preparan planes y se elaboran, se trazan cosas para pecar deliberadamente, para hacer lo malo delante de Dios. Como me decía un pastor la otra vez que estábamos hablando, y me decía, oye, hermano, ministro, de verdad que el peor lugar para pedir referencia a un hermano de la iglesia, y eso es tremendo, y es verdad, porque en la iglesia todo el mundo es santo. Donde hay que pedir referencia de uno es en la casa, en la familia, en los vecinos, en el trabajo, en los estudios. ¿Saben qué aprendí yo, amados hermanos? Yo cuando estoy escuchando a un predicador, yo no lo veo a él, yo veo a la esposa. Esto lo aprendí en un lugar donde estaba. Yo veía a un hombre que estaba conmigo predicando, y yo veía a la esposa, y la esposa lo miraba así, y decía así, como diciendo, oye, hermano, cuando tu misma esposa no confirma lo que tú estás hablando allí, menos el cielo. Y hay tres
personas, 3 seres que tú no puedes engañar en esta vida. Ni a Dios, ni al diablo, ni a ti. Dios sabe, como el diablo sabe, como tú sabes que hay cosas que tienes que cambiar. Hay sitios donde no tienes que volver. Esto tiene que ver también con la visión, lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, amado, es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo está profetizado que Dios levantará jóvenes para ponerlos por príncipes de su pueblo. Pero los jóvenes fueron los que sacaron a Ananías y Zafira, lo podrido, sacaron lo corrupto en Hechos capítulo número 5. Y es por eso que es tan importante orar por nuestros jóvenes, no solamente por nuestros hijos, sino por nuestros hijos espirituales, entendiendo lo que significa esto, ¿no? Los que están en nuestra congregación, los que están bajo la cobertura de ese pastorado, el cual Dios nos puso a cuidar, esa oveja que Dios nos puso a cuidar. ¿Por qué? Porque ellos son muy atacados. Y ese fue el principio jezabélico que hizo y tumbó a un hombre sin carácter llamado Acab. Jezabel 2 cosas hizo para eliminar completamente la presencia de Dios sobre un pueblo. Primero, controlar la alabanza. Y segundo, sacar los profetas que habían, porque habían 100 profetas que estaban en palacio. Ellos tenían sus cubículos, sus cuartos, donde ellos se turnaban, donde ayunaban, donde oraban por turno, y su única labor era única y exclusivamente esperar que Dios les hablara para llevar el mensaje al pueblo, al rey. Entonces Jezabel, utilizada por Satanás, saca los profetas, mete profetas de Baal, que sobre ellos se levanta Elías para vencerlo, y la alabanza. Hermano, cuando no se crea que la prédica es la que hace que wow, no, es la alabanza. La alabanza es lo que hace que la atmósfera de Dios se manifieste en un lugar. Cuando la alabanza es sana, es pura, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que abre paso para una hermosa prédica, para un hermoso servicio. Entonces no es como hacen muchos jóvenes que hacen una unción para ungir los instrumentos musicales. No, el Señor te dice, no me unjas cosas muertas. Los que tienen que santificarse son ustedes. Mucha doble vida, mucha vida oculta, mucho pecado, inclusive hasta abortos, que muchas veces llegan a oídos de muchos líderes. No, amado hermano. Hay que confrontar el pecado. Entonces, los jóvenes dicen que tendrán visiones, y esto tiene que ver también con la visión. La otra vez tuvimos la oportunidad de predicar sobre el ciego de Marcos capítulo número 8. Y hay algo tremendo allí. Alabado sea el nombre del Señor. Que este ciego tenía 2 problemas, pero uno era peor que el otro. Alaba. El primer problema era que era ciego. Pero cuando recupera la vista, el problema era peor porque no tenía visión. Y era peor, ¿sabe por qué? Porque este hombre sin vista, ciego, llegó a Jesús. Pero aún con visión, pero cuando ya tenía vista, al no tener visión, no veía bien a Cristo. Ay, papá. Esto era un grave problema porque lo veía como árboles, igual que a los demás hombres. Por eso es que nadie en la aldea se dio cuenta que recuperó la visión, porque nadie sigue un hombre sin visión. Y el Señor lo saca fuera de la aldea. Y después de que le recupera la visión, de que dice que es restaurado, le dice, no entres en la aldea, ve a tu casa, o sea, ve a los tuyos, ve a tu familia, comparte la visión con tu gente de confianza. Porque hay gente que va a estar detrás de ti es por el manto, no verdaderamente por propósito, no verdaderamente porque esté identificado contigo con la visión. Ve a los tuyos y no le digas a nadie, ni vuelvas a la aldea ni le digas a nadie. Hay cosas que tú sabes, que Dios sabe y que el diablo sabe, que tú no tienes que volver allí. Hay contactos que tienes que borrar. Hay sitios donde tú no tienes que ir. Hay números telefónicos que sabes que tienes que borrar.
Amado hermano, esto es cuestión de consagrarnos ante Dios. Muchas personas solamente van a ver de ti, de Dios, de la palabra, lo que vean a través de ti, que están viendo a través de ti. Hay personas que dicen, pastor, yo me voy a ir de la congregación, deme carta. Y yo le digo, no, yo no le doy carta, porque yo no le pido carta a nadie para venir. Pablo dice que las cartas somos nosotros, somos cartas leídas. Entonces es importante, amado hermano, que muchas veces estamos siendo piedras de tropiezo. Personas que dicen, no, para yo ser cristiano como fulano, no. Prefiero seguir como estoy. Es triste, es lamentable, amado hermano. Este es tiempo de reforma, es tiempo de volver al original, de volver a la senda antigua, de retomar el camino, porque una cosa es la salvación, pero la salvación es un regalo de Dios a través de la fe. Pero una cosa es que usted quiera comprar la justicia con obras, y otra cosa es que usted, siendo justo, no manifieste obras de justicia. Porque aunque la salvación es un regalo de Dios a nuestra vida, los galardones hay que ganárselos. Amado hermano, los jóvenes son muy fáciles de desenfocarse del sitio donde... Y otra de las cosas es que muchas veces un joven no va a ser productivo si no está en el lugar de su asignación, no está en el lugar donde Dios lo colocó para ser fructífero. Y los consejos, por eso es que Roboam cometió un gran error, porque Roboam desechó el consejo de los ancianos por buscarse a sus amigos. Y así pasa mucho hoy. Hay personas, siendo cristianos, que buscan consejo en personas impías, en la prima, en el vecino, porque muchas veces me he dado cuenta como pastor que hay personas que cuando te hacen una pregunta, ya te vienen formulando la pregunta, pero formulándotela como condicionándotela a una respuesta que ellos quieren oír. Entonces, una persona que ya de repente, o que tiene problemas en su matrimonio, hermano, ¿cómo va a buscar consejo en alguien que tiene 2 divorcios encima? ¿Cómo va a buscar consejo en alguien que nunca ha sido casado, que no ha peleado esa batalla, que no tiene marcas, que no tiene heridas? No puede. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Buscó a los amigos, a los borrachones, Por eso la palabra nos dice, en la multitud de consejeros, no de consejos, es que está la sabiduría, porque cualquier persona te puede dar un consejo, pero no cualquiera es consejero. Entonces, la visión es lo que te mantiene, porque la visión es lo que te muestra el destino final. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dormía tranquilo en la barca, porque él sabía que su destino estaba al otro lado, no iba a morir allí ahogado. ¿Por qué? Porque la visión te preserva, porque el propósito en tu vida te preserva. Amado hermano, ministro de Dios, este es el tiempo donde debemos manifestar la gloria de Dios ante las personas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y es terrible que personas cristianas no sean testimonio ni dónde viven, ni en su familia, ni en su entorno. ¿A quién engaña? Y el domingo tu corbatica y tu Biblia bajo el brazo, echándole cebolla. ¿Por qué ni poder? Amado, estos son mensajes oportunos, reflexionemos, amado hermano. Sigamos adelante. Dios confía en nosotros. Somos su cuerpo acá en la tierra hasta que Él venga. Somos la autoridad que Él estableció.
Hermano, hoy por hoy hay mucha división en el pueblo de Dios y estamos dividiendo aún más. Entendamos, amados hermanos, que tenemos un llamado de parte de Dios. Hay personas que, usted no sabe, hermano, hay personas que de repente están a punto de suicidarse, de acabar con su vida. Y una palabra de parte de Dios puede hacer que esa persona, un mensaje. Esto lo digo para gloria de Dios, para testimonio de su grandeza. Hay un joven que una vez tuvo una oportunidad de predicar en un lugar donde me invitaron, y el Señor me dio un mensaje en 4 niveles de fe que vemos en la Escritura. Vemos el nivel de Jairo, el principal de la sinagoga, que él quería que el Señor fuera a su casa, que tocara a su hija, que orase, o sea, todo el paquete completo. Pero en ese mismo pasaje vemos una mujer, la mujer del flujo de sangre, con otro nivel de fe, un poco mayor, porque ella decía, si tocara el borde de su manto, seré sano. ¿Por qué? Porque la profecía de Malaquías 4.12 dice, de 4.3, dice que en el texto original dice que el sol de justicia, o sea, el Mesías, traería sanidad en su zigzag, no en el borde, en los labios, como dice la Reina Valera, sino en el borde de su manto. Y muchas personas, usted ve la palabra que muchas personas buscaban tocar a Jesús en el borde de su manto. ¿Por qué? Porque esa profecía se cumplía y se cumplió de hecho en esta mujer. Ella no necesitaba que Jesús viniera, sino ella ir. Pero luego hay un nivel de fe más maravilloso, que es el del centurión. El del centurión no necesitaba ni que Jesús fuera, ni él ir, ni llevar al enfermo. Él le dijo, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y él lo sana. Y dice, porque yo soy hombre sujeto a autoridad, y bajo autoridad yo le digo a este, haz esto, haz esto. Y Jesús se maravilla y se voltea y le dice a los cabezones que estaban con él, ni siquiera en Jerusalén, y en todo Israel he visto tanta fe. Y le dice, ven, sé cómo has creído. Y el hombre anotó la hora, y cuando llegó allá le dijo, ¿desde qué hora fue sano? Y supo. Pero hay un nivel más maravilloso, que es donde Dios quiere que nosotros andemos. Porque esos 3 niveles eran antes de la cruz. Yo no necesito ir al Señor porque ya el Señor está en mí por el Espíritu. Yo no necesito ir a Él, Él está aquí. No necesito la palabra porque la palabra ya está. Lo que tengo es que ir todo el día, todos los días a ella. Pero hay un nivel más maravilloso, que es el de Pedro y Juan, cuando le dijeron al cojo de la hermosa, esa profecía era para ellos. ¿Cuántas veces entró? ¿Cuántas veces? Mira, hay profecías, amado, que son para ti. Hay sanidades que solamente, milagros que Dios tiene guardados solamente para que tú creas y actúes. ¿Cuántas veces pasó el Señor Jesucristo por esa puerta? ¿Cuántas veces Dios se cojó allí? Sin embargo, eso no era, él tenía ese milagro para ellos. Le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, párate y anda. Amado hermano, estamos en tiempo donde el Señor lo dijo. Si no creen por la palabra, tendrán que creer por los hechos. Pero ¿qué hechos estamos manifestando? Tumbando el testimonio, siendo piedra de tropiezo, haciendo que en personas nazcan raíces de amargura y dejen de conocer la verdad. Esto es un mensaje para este tiempo, amado hermano. Y es responsabilidad nuestra, porque ciertamente el que añade día a día a la iglesia, lo dice el libro de los Hechos, es nuestro Señor, pero nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Alaba. Entonces, amado hermano, yo espero haber sido alguna bendición. Acuérdate que todos los mensajes del Señor Jesucristo o de la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, instruir, corregir, redarguir. Él es el que da la vida, pero también la venga. O sea, cuando usted analiza las cartas, la iglesia del Apocalipsis, la iglesia del Apocalipsis trae, el Señor le da el diagnóstico, la problemática, pero también le da la solución. Le dice, por eso te aconsejo que. Ya había una iglesia que vemos en Apocalipsis 3, que esa es otra de las cosas que te pueden hacer desenfocarte
de las cosas de Dios, que estés trabajando en la obra de Dios, pero que no estés haciendo su voluntad. Tienes que orarle a Dios diciendo, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión y tu voluntad para mí en esta tierra? Porque esta gente estaba tan ocupada en la obra del Señor que el Señor de la obra le está tocando la puerta, no le está tocando la puerta inconverso, en una iglesia, y no le abrían la puerta. Entonces puede ser, amado hermano, que usted esté trabajando en la obra del Señor, pero no esté haciendo la voluntad, y para los efectos de Dios eso no lo califica. Dice la palabra, se complace Dios más en los sacrificios, se complace Dios muchísimo más en que le prestes atención a su palabra, más que a la grosura de muchos carneros. Averiguar qué significa misericordia quiere unos sacrificios, conocimiento de Dios en vez de holocausto. Amado hermano, yo espero haber sido alguna bendición para tu vida. Estaremos, Dios mediante, semanalmente subiendo este tipo de enseñanza y otro tipo de prédicas y todo esto, y espero que sean de bendición para todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bendecidos. Les habló su hermano y su amigo Leoncio Montes de Oca, del Centro Cristiano Bendecidos en Cristo y Tiempos de Reforma. Bendiciones.